Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este sexto conversatorio del ser. Y bueno, en el que vamos a hablar, ya lo publiqué en ese post en redes. Preguntabais si ya fuera suficiente. Claro, sobre todo por ese tema de que parece que eso, que vivimos buscando pues, reconocimiento, éxito, validación, como si algo nos faltara. Entonces, en este conversatorio, pues vamos a mirar una forma cercana, una forma práctica, qué estamos intentando conseguir realmente y desde dónde lo estamos viviendo. Y claro, eso conectado con el anterior conversatorio y los anteriores en sí, el anterior sobre todo por el tema de los cambios que hablábamos del anterior, en el quinto. Y esto, pues sobre todo que se convierta en un espacio pues, para cuestionar la comparación, la exigencia, la necesidad de demostrar y cómo vivimos buscando como ese reconocimiento, ese éxito, esa validación como que si algo nos falta en sí. Esa incomodidad de tener que llegar a alcanzar algo para ser completo. Entonces, vamos a mirar la intención de este conversatorio, es mirar de una manera cercana y muy práctica para llevarlo a lo cotidiano, al día a día, porque de eso se trata, de que todo esto pues se practique en nuestro día a día, en nuestro entorno, en todo lo que supone ese día a día, esa cantidad de infinitas situaciones que pueden suceder, experiencias, pensamientos, emociones, sensaciones de todo tipo y para ver qué estamos intentando conseguir y realmente desde dónde lo estamos viviendo. Entonces, ya para comenzar un poco a entrar en materia, podemos comenzar con la parte de la búsqueda de reconocimiento, porque parece que hay una tendencia a compararnos, hay una tendencia a reconocernos por el resultado y todo ese tipo de cosas como si eso dependiera de lo que somos en realidad, como que eso nos definiera en sí, como que eso nos define, cuando en realidad lo que sucede que esa búsqueda de reconocimiento es la negación del mismo, es la negación de que esto ya es, de que ya eres, de que todo eso que crees que te falta para ser lo que se decía desde esa creencia, para ser algo en la vida, cuando en la infancia se nos decía, tienes que estudiar esto, tienes que trabajar de lo otro para ser algo en la vida o alguien en la vida, como si ya por ser ya no fueras algo, ya simplemente por existir. Entonces, esa búsqueda de reconocimiento también se puede ver mucho en redes sociales. Cuando se sube contenido, no es lo mismo subir contenido, por ejemplo, porque te gusta, porque te apetece, te nace el compartirlo, o para ver cuántos me gustas tiene, ¿no? Para reconocerme por esa cantidad de cifras, de seguidores, de me gusta, comentarios, todo este tipo de cosas, definirte por eso. Entonces, claro, eso es un pasarte por alto continuamente, un pasar por alto lo que eres en realidad, de que eso en realidad no te define. No te define porque ya eres alguien en sí, desde la apariencia, eres alguien, ¿vale? Con una historia, con experiencias y demás, pero más allá de ese alguien, lo que eres es completo y pleno, porque el que se cree alguien, en sí, todo eso ya está teñido y basado en todo lo que hemos vivido desde la dualidad, desde la parte en este caso, de la comparativa, de las experiencias, de la separación, y todo este tipo de cosas. Entonces, ese alguien nunca tiene suficiente. Entonces, siempre tiende a buscar
algo para completarse. Y por eso, como decía, esa búsqueda de reconocimiento en sí es la negación del mismo, la negación de que ya eres, de que ya eres. Es como que hay veces que también es como que estás hablando con alguien y de repente no te contestan, ¿no? Estás como contándole algo y de repente algo que a lo mejor a ti te apasiona o que te preocupa o que te atañe. Y de repente no te contesta o no te contesta como tú quieres que te conteste o como tú crees que te debe contestar, desde ese control, desde esa separación, de esa creencia de que eso en sí me está suponiendo algo. Entonces, hay veces que hay que cuestionarse de si no te molesta, si realmente te molesta que no te contesten, o lo que te imaginas que eso significa, que ese acto de no contestarte o de no responderte lo que tú creías que te tendrían que responder desde esa interpretación mental, desde esa suposición, ahí es también pasarlo por la experiencia directa, porque esto realmente es una invitación continua a reconocerte por lo que eres en realidad. Entonces, lo que sucede, estas cuestiones de que de intentar traer esto a lo más cotidiano posible, al más día a día posible, es para eso, para cuestionar a nosotros mismos lo que queremos ser y desde ahí reconocer eso que siempre está, eso que eres, el soy, eso que eres, que siempre has sido y serás, porque eso no depende de ninguna identidad, no depende de ninguna historia personal, no depende de ninguna identidad biográfica, ni de ninguna experiencia en sí. No todo lo que aparece no le toca, está libre de ello. Es igualmente la parte también de esta búsqueda de reconocimiento nos puede llevar al tema de la autoexigencia. Y esto lo podemos traer también por el tema del trabajo, porque hay veces que sucede que nos podemos cuestionar, autocuestionarnos, si trabajo de más por pasión o por miedo no es suficiente. Porque sucede que aparece esta historia del esfuerzo, para ser alguien tengo que esforzarme en la vida, tengo que sacrificarme y demás. Cuando eso sigue siendo el punto de partida, sigue siendo desde la historia de que soy algo o alguien incompleto. Entonces, no es lo mismo pues dedicarte a algo que incluso puedes perder la noción de espacio-tiempo porque te apasiona, que por ejemplo dejarte la piel trabajando por miedo no es suficiente. Y ahora después más adelante hablaremos también del tema de lo económico, porque también puede suceder que trabajo de más porque tengo que pagar facturas, tengo que pagar cosas y tengo que trabajar de más porque si no, no llego a final de mes, que eso es una de las grandes preocupaciones que existe en el ser humano en sí, en el ser humano, digámoslo así, o sea, del Ecuador para arriba, del norte, hemisferio norte, porque sabemos que la desigualdad que existe en el planeta. Entonces, esa autoexigencia, claro, se suele disfrazar de una duda sobre el propio valor. Se suele disfrazar de eso, de que realmente no soy válido y aparece como esa narrativa, ese contarte de que no valgo, no soy suficiente, y eso conlleva a pasarte por alto continuamente, a vivir desde ese sufrimiento solamente mental, porque en sí es una narrativa mental. Porque sobre todo aquí lo que estamos explorando es que la mente, el poder de la mente, el poder que tienen los pensamientos, ¿no? Que los pensamientos no tienen culpa de nada, ni la mente, ni nada. No hay que coger y decir, ala, me cargo la mente. No, porque no se puede en sí, por sí mismo no se puede, sin mente no hay experiencia. La mente en sí aparece como algo, como esa conciencia de ser, que para que haya movimiento, que para que haya sensación de separación, para que haya experiencia, tiene que haber una mente que etiquete, una mente
donde se despliegue ese espacio-tiempo, porque si no, no sería posible. Entonces, la mente aquí en sí no es tener que eliminarla o pararla o controlarla, sino más bien desde ese cuestionarse, desde ese reconocer, desde ese indagar, explorar. Por eso es tan importante hacer preguntas, porque nos lo llevamos a lo que creemos, porque la mente es donde va, es la base de lo que después vas a experimentar emocionalmente y por ende también físicamente. Entonces, por eso es tan importante como ese cuestionarse lo que uno cree que es y lo que la vida es o lo que el mundo es y todo este tipo de cosas. Porque ahí donde está ese reconocimiento que claro, que no es intelectual, pero que sí, que una mente abierta, una mente más amable, más coherente con lo que eres en realidad, pues ayuda a reconocer a que esos velos que aparecen en ti como condicionantes, como tendencias, pues puedan apartarse de una manera como más directa. No hay menos interferencia, digámoslo así, para entendernos. Porque en realidad no hay ninguna interferencia, todo ya es, pero para entendernos desde lo dual, esa interferencia se ve rebajada, Entonces, claro, también aquí lo podemos llevar al tema de gastos, como comentaba en este caso, de las compras, ¿no? Porque cuántas veces alguien pues para sobresalir o para valorarse o para encontrar la felicidad y demás, le da por comprar cualquier cosa. Entonces es cuestionar también si te compras eso porque lo quieres o porque te hace sentir más válido en realidad. Y claro, y es que ahí hay un reconocimiento honesto. Para ello hay que ser honestos con uno mismo, porque si no, en realidad vas a seguir viviendo desde eso que crees que eres, eso que crees que eres, que es incompleto, que siempre está buscando completarse y que no para de buscar, porque su vida, su alimento es la búsqueda, porque sin eso ya no tiene ningún quehacer en sí. Entonces aquí todo este tema en este caso del consumismo, también podemos cuestionarnos si realmente todo lo que consumimos es porque lo necesitamos en sí o porque lo estamos comprando por tener que aparentar o por tener que sentirnos más felices, más válidos o lo que sea. Pero sobre todo eso en sí no te lo puede decir nadie. Por eso aquí esta invitación constante es a indagar, a que indagues en ti a través de estas preguntas, de estos planteamientos, de este apuntar. Porque aquí no hay un alguien que te pueda decir lo que tú eres, porque cada narrativa mental está como programada por esas creencias que hemos ido pues adquiriendo a través de la experiencia, creencias familiares, creencias sociales, ideologías, conceptos, y todo eso en realidad, aunque uno mismo, aunque nos hayamos criado, por ejemplo, en una cultura similar, después lo que sucede es que como que cada historia personal, cada personaje, cada ego, digámoslo así también, es como un mundo, Entonces, por eso el indagar en uno mismo, el cuestionar, el preguntar, el reconocer, no hay alguien que te pueda decir, haz esto y lo vas a conseguir, porque no es algo que hay que conseguir, porque es algo que hay que conseguir ya significa que es algo que no está aquí, que es algo que hay que encontrar, y eso sigue alimentando a este arquetipo del buscador, cuando en realidad lo que sucede es que ese reconocimiento de esto ya es, de ya soy, desde ahí sucede que ya al reconocerlo ya lo ves aquí en la inmediatez de esto. No es en cuando yo obtenga un conocimiento de X manera o una experiencia de esta otra. No, esto ya es algo que es esto que está aquí y que es algo mucho más directo, mucho más simple, mucho más sencillo de lo que uno puede creer, porque ese que cree
que lo tiene que obtener o conseguir sigue basándose en la carencia, en la incompletitud, en lo que no es en realidad. Entonces, también lo podemos ver esto con el tema, está muy enlazado todo esto con el tema del éxito, de conseguir el éxito en la vida, que para ser exitoso tienes que llegar hasta este puesto de trabajo, hasta este lugar, o tener estas propiedades, o estos bienes materiales, o esta apariencia, o este tipo de cosas. Eso también está muy ligado al capitalismo, ¿no? A este mundo capitalista en el que vivimos. Entonces, también sucede, desde el éxito sucede esa comparativa, claro, se alimenta un buscador que se sigue basando en la obtención de algo para ser válido, para ser suficiente, y aparte incentiva la comparativa. Entonces, incluso comienza el tema de las envidias, que cuando a alguien en sí le va bien en la vida, pues la vida le sonríe, como ese concepto que decimos, que también hay, pues ya sabemos que ya hice un post sobre dichos populares y demás, que la vida te sonríe, en realidad siempre te está sonriendo en sí, porque en sí ya es plena, ya es completa. Pero cuando desde el personaje uno cree que la vida te sonríe o le sonríe al otro, tendemos también a esa comparación y claro, no es lo mismo ese reconocimiento de que, ay, al otro pues me resuena e inspirarme por el otro, porque me resuena, o a compararte de que yo soy menos o yo soy más, esta persona tiene más sabiduría, yo menos, cuando en realidad lo que somos es lo mismo, apareciendo con distintas apariencias. Entonces, esa comparativa también que sucede, porque es algo que sucede, que no lo buscas, sucede por ese automatismo, esa mecanicidad mental, pues ese programa que aparece, que está regido, que funciona a través de lo que uno cree que es. Entonces, incluso aún ya cuestionándolo, aún ya reconociendo lo que eres en realidad, sintiendo, reconociendo ese sostén, eso que es todo y que todo sostiene y que es lo que eres, es es la verdadera naturaleza de ser. Incluso desde ahí pueden seguir apareciendo el automatismo, porque esto es algo que puede seguir apareciendo con menos fuerza para entendernos, pero puede seguir apareciendo. Entonces ya, como ya hay más claridad mental, ese reconocimiento es más instantáneo y entonces ayuda a que en sí ya no tener que, al menos el sufrimiento se ve como más relajado, o sea, con menos intensidad, parece con menos intensidad y dura mucho menos porque en realidad ya no te defines por eso que antes te definías, que es por lo que sufrías y te preocupabas y demás. Entonces puede aparecer, desde ese reconocimiento aparece todo porque todo está incluido en esta experiencia, esa plenitud que somos, es todo, es totalidad, es algo pleno, es total. Entonces, lo que sucede es que desde ahí tú ya, al reconocer eso que eres, ya esa quietud está en ti, aparece en ti. Incluso puede haber ruido mental y estás experimentando quietud a la vez, porque es algo que no se ve, esa quietud nunca se ve mermada, nunca se ve opacada, o sea, nunca se ve apagada. Se puede ver velada, puede estar velada por ese ruido mental. Pero de ese reconocimiento, ya ese ruido mental va perdiendo fuerza, porque ya no te estás definiendo por todo eso que sucede. Entonces, la comparación, claro, nace eso cuando olvidamos lo que somos, porque en sí no hay dos, claro, entonces de por sí no hay comparación en sí. Todo sucede como sucede, todo es pleno y completo por sí mismo y para sí mismo, y desde ese reconocimiento, aunque pueda aparecer la comparación, porque aparece como automatismo, ya no tiene esa fuerza. Y aparte, igualmente con los juicios a uno mismo, prejuicios hacia otros, todo este tipo de cosas van perdiendo fuerza por sí misma porque ya
te das cuenta de que eso realmente es un programa que aparece, es un automatismo, es una mecanicidad y que realmente no define lo que eres en realidad. Entonces ya no, al no engancharte a eso, ya no se alimenta. Entonces al no alimentarse hay más claridad mental. Entonces, en este sentido, claro, cuando, por ejemplo, en cualquier evento, ¿no? Es también plantearte desde esa comparación, desde esa cosa, es si te duele que no te inviten a un sitio, por ejemplo, o sentir que no cuentas, que no es lo mismo. Es como que cuando aparece esa narrativa de no es que, claro, ¿quién me va a amar a mí o quién me va a querer a mí si yo soy tal? Cuando aparece ese intruso que es el personaje, que es el que se cree carente, en sí, claro, ahí está ese reconocimiento también, ese sentir, es que la palabra reconocer es la que más se repite por eso, porque es que no hay palabra mejor para, para definirlo, porque es como decir, a ver, si es que esto realmente no me define, si es que cuenten conmigo, no cuenten conmigo, vale, yo soy como soy, porque soy como soy, intento, pues eso, intento ser lo que se dice buena persona, que también hablaremos luego más adelante sobre el ser buena persona, eh, porque ahí es como también ver si hay esfuerzo o no hay esfuerzo en que las cosas sean, que las cosas salgan como uno quiere que salga, porque ahí también está ese discernimiento para que esa claridad mental, para alimentar la claridad mental, ese discernimiento aparece para eso, para decir, a ver, esto realmente desde dónde lo estoy haciendo y para qué. Y tampoco hace falta darse mucha historia, porque si no ya sabemos que entra el buscador y enseguida quiere encontrar cosas para satisfacer ese aparente problema que tiene, porque enseguida crea problemas o busca soluciones que crean problemas en sí. Y en sí, claro, el personaje, el ego y demás, es, como digo, es un automatismo, es una mecanicidad, no es un individuo, no es un alguien, es una mecanicidad que aparece por todo eso que he ido comentando anteriormente. Entonces sí que desde el esfuerzo también cuestionarnos, preguntarnos si te esfuerzas por caer bien y, por ejemplo, luego te ves agotado, porque eso pasa también a veces, ¿no? Es como que intento encajar, intento moldearme, pero claro, lo que uno es no pueden, no, realmente no tiene que encajar en ningún lugar. Ya, si nos ponemos incluso más allá de eso, ya encaja por sí mismo, porque ya existe, ya, ya, digámoslo así, para entendernos, está aceptado por la creación. Y no es que haya alguien, un ente, un yo superior, una divinidad que te acepte, sino que ya existe, ya está. Ya está, ya está. Soy. Es que esa pregunta, por eso tú eres la única persona que se lo puede contestar. O sea, soy. Y en sí, desde ese soy te das cuenta de que ni siquiera hay persona en sí, que lo que llamamos persona también es esa identidad biográfica, historia personal y todo tipo de cosas que realmente es lo que se experimenta como real, pero no es la realidad última por sí misma y para sí misma, sino que es algo que aparece como experiencia dentro de eso que somos, en realidad que no tiene forma, no tiene color, no tiene localización, que es todo a la vez, que ya por ponerle palabras ya pues realmente no, las palabras se pueden acercar a ello, pero no es eso tampoco, porque lo que es incluso, no se puede verbalizar en sí, porque la palabra ya de por sí es dual, y aquí estamos hablando de algo que no es dual, que es todo y nada a la vez, y que ya es esto. Entonces, claro, ese intentar gustar cansa más que ser, claro, porque es como un tener que hacer, un tener que, incluso, claro, un esfuerzo mental de tener que, pues, pensar lo que tienes que decir, lo que no, de filtrar, de incluso un esfuerzo físico, porque en cuanto a la postura también tienes que estar pues, de un modo, de otro, incluso pues todo la cara, cómo está la cara, si tengo que estar sonriendo, si tengo que estar así, de modo interesante, de modo tal. Al fin y al cabo, eso es algo que aparece como narrativa
que desde ahí, si no nos cuestionamos si realmente nos estamos esforzando por encajar, por pertenecer, sucede pues que hay un cansancio, por supuesto, porque es un esfuerzo en sí. Y esto no quiere decir claro, porque esto también el personaje se lo toma a veces como, no, es que aquí se está diciendo como que yo no tengo que esforzarme o como que yo tengo que apartarme o como que yo soy, como de esta parte, ¿no? Desde el enfado. Pues yo soy así y ya está, y se acabó. Claro, pero ahí no está hablando ese reconocimiento de la verdadera naturaleza de ser, ahí está hablando ese personaje, ese ego, ese yo separado, que, que desde esa insuficiencia que cree que es, pues se lo toma como a la defensiva, digámoslo así. Igualmente, también aquí podemos plantear esa parte de que hay veces si dices sí cuando quieres decir no, para no decepcionar, claro. Entonces ahí también hay una indagación, una exploración en uno mismo, para ver cuántas veces decimos que sí cuando en realidad no nos apetece, no nos resuena. Incluso ese no tiene que ser un no rotundo. Pues mira, te proponen algo, yo qué sé, salir a algún sitio y no te apetece, pues no me apetece, no me resuena por esto, por esto y por esto. Y incluso desde esa honestidad, porque esto es en realidad, esta claridad que decimos mental, que aparece también conlleva una honestidad contigo mismo, una honestidad también con los demás, una transparencia, porque ya no tienes que estar desempeñando un papel, un rol, sino simplemente ser tú con, con todo lo que eso conlleva. Y que esto que aparece como experiencia, pues cada experiencia, como en este caso como persona, pues tiene sus condicionantes y sus tendencias. Entonces, por eso, aunque haya este reconocimiento de ser, apuntamos a lo mismo, pero de manera de expresarnos, de ser, cada uno es único, irrepetible, porque lo que somos en sí es algo tan inmenso, tan infinito, que en sí se experimenta a través de infinitas maneras, de infinitas formas, sin repetirse en sí. O sea, imaginaros de qué estamos hablando, de algo que la mente no puede entender. La mente no puede entender porque es dual, entonces no tiene ese cometido ni siquiera. Entonces, si también, claro, porque el tema de los logros, ¿no? ¿Quién es el que logra algo y todo este tipo de cosas? El tema de las metas, de los propósitos, eso, claro, de ninguna de las maneras se está etiquetando que algo algo está mal y algo está bien, sino que lo que sucede desde la incoherencia o desde la confusión es por la ignorancia de lo que eres, y lo que sucede la acción que se conlleva desde la coherencia, desde la claridad, pues por la conciencia de lo que eres en sí. Simplemente se basa en eso. Entonces aquí lo que estamos apuntando es a algo que es común para todo lo que aparece aquí, porque es lo mismo. Entonces, eso ya no tiene que lograr nada porque ya es completo. Pero sí que la experiencia que se despliega como ser humano, con este espacio-tiempo, con pues pues tener que desempeñar pues una vida, todo ese tipo de cosas, pueden aparecer metas y propósitos, pero sí que no es lo mismo, pues eso, un logro, llamámoslo así, o un objetivo, que desde el reconocimiento de que eso no te va a completar ni te va a dar nada, que simplemente te apetece, te resuena, pues ir por ahí, ir por ese camino, que si cuando logre esto, pues esto me va a completar o me va a dar algo para llegar a otro sitio y así sucesivamente, porque eso sigue siendo una búsqueda que es una rueda de hámster que siempre se repite. Por eso hay veces que se repiten tanto los patrones en la experiencia llamada vida, porque esa mecanicidad, ese automatismo, está siempre de diferentes formas, pero siempre repitiendo lo mismo, la misma programación. Entonces, claro, cuando nunca es suficiente, el problema en sí no es el logro.
Claro, porque en sí ya, desde ese reconocimiento de que esto ya es suficiente, de que esto ya es todo, esto ya es pleno, ya es total, no hay, reconoces que no hay nada que conseguir para que esto ya, para que esto sea lo que uno anhela que tiene que ser, desde, desde la insuficiencia, porque ya por sí mismo reconoces que toda la creencia de que esto no es pleno, de que esto no es completo, de que esto no es suficiente, es en sí es un definirte por algo que es temporal, por algo que es efímero, cuando en realidad lo que eres no entiende de espacio-tiempo. Es algo que es atemporal, y es algo que es infinito y es algo que es eterno en sí. Entonces, en realidad ya desde ahí incluso muchas de las creencias comienzan a disolverse porque ya no tienen cabida. Incluso pueden seguir apareciendo, como digo muchas veces, pero ya aparecen de una manera como más suave, porque hay más claridad mental y aparte ya no te peleas con eso o ya no quieres controlarlo, ya no quieres, ya, eso ya desaparece porque es como que, vale, pues ahora hace sol, vale, de repente aparecen nubes y no empiezo a luchar. No es que quiero que salga el sol, estas nubes que se vayan, no, bueno, no es lo mismo eso que decir, bueno, pues han aparecido nubes, pues lo que hay. Pues ya o me voy a casa o lo que sea, o me quedo aquí disfrutando de las nubes, lo que te resuene. Pero ya esa lucha con los pensamientos, con las emociones, con las sensaciones, ya no resuenas con ello porque ya no, porque sabes que no te están haciendo nada en sí. Porque y no lo sabes por algo intelectual, sino por ese reconocimiento que es más bien, como decía en el anterior conversatorio, de corazón, para entendernos, que en sí tampoco eso sigue siendo, como digo siempre, un concepto. Pero para entendernos es algo que se siente, que es. Entonces, también aquí podemos hablar de esa parte de que si cuando hago algo o cualquier acción y no se me reconoce, ahí incluso puede aparecer el enfado. Claro, es cuestionarte si te enfadas cuando no te reconocen o cuando no te ven como tú quieres. Claro, porque ahí vemos que también el personaje necesita esa validación, pero lo que eres no necesita validación porque ya es válido, ya es suficiente, ya es pleno, ya es completo, lo que eres en realidad. Entonces, esa incomodidad que puede aparecer, esa resistencia, que la podemos llamar enfado, por ejemplo, sigue siendo ese automatismo, esa mecanicidad que aparece desde la creencia de no soy completo, no soy válido, no soy suficiente, sin más. Por eso digo que esto al final es como muy repetitivo en el sentido de que, porque es un patrón que se va repitiendo de diferentes maneras, pero siempre va repitiendo lo mismo, realmente repite lo mismo siempre. Lo que pasa es que va disfrazándose de diferentes cosas. Por eso es tan importante el indagar, el explorar y el reconocer lo que uno es en sí, porque esto, si no se lleva a lo vivencial, no se sigue, entre comillas, cayendo, porque no hay nadie que caiga en sí, porque ese alguien no existe, pero se sigue cayendo en, en el automatismo, en la mecanicidad, en definirnos por la insuficiencia, por toda esa parte. Igualmente, claro, cuando el tema de la pareja, si estamos con alguien para que nos validen o estamos buscando pareja para que me confirme que valgo o bueno, o cualquier tipo de cosas. Esto es un reconocer honesto, constante y el personaje no entiende de eso porque el personaje se basa en el tener que adornar las cosas, el tener que pues eso, que ir por carreteras de montaña, cuando en realidad esto es algo directo, esto es una autopista que ya, ¡fum!, ya está, ya has llegado, o sea, ya es esto, ya está aquí. Pero el personaje tiende a irse por carreteras de montaña que incluso, claro, pueden marear porque dan muchas vueltas, o sea, entonces para llegar a un mismo lugar da mucha vuelta, que sí, no está mal, o sea, aquí no se está diciendo mucho anteriormente, no está que esté mal, sino que es algo que es la invitación, la que os apunta aquí es a eso, a que ya ese sufrimiento que aparece, esa resistencia, es algo que está regido por la creencia de ser alguien, por la creencia de ser
de ser alguien, o sea, esa identidad biográfica, esa historia personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay cosas que voy repitiendo de vez en cuando porque la mente de repente empieza a decir, uy, y esto no puede ser que esté siendo un poco altivo o esté siendo un poco, no sé, un poco fantasioso, de este tipo de cosas que la mente puede decir. Pero claro, aquí el miedo ese que aparece, que puede aparecer esa resistencia, es porque en realidad esto es algo que es vivencial ahora. O sea, por eso, por eso se ve el personaje en sí para entendernos, que no es un individuo, no es una entidad, es una mecanicidad, pero se ve como, puede aparecer esa resistencia porque se ve como cuestionado, se ve como en peligro, digámoslo así, para entendernos como concepto. Entonces, claro, esa resistencia aparece, ese no querer escuchar o negar esto, pero después sí que hay esa necesidad, esas ganas de escuchar más de esto. Es como esa paradoja constante, porque esto es algo, digámoslo así, apuntamos a lo no dual, pero lo dual pues también lleva su mecanicidad y su historia. Entonces ahí también en el tema, por ejemplo, de relaciones personales, relaciones con otras personas, podemos pues indagar, explorar desde dónde estamos reconociéndonos, de lo que creemos ser, de eso que creemos ser. Que ahí es donde en sí todo como que todo se construye. La experiencia, desde ese creer que soy esto, se construye la experiencia. Eh, claro, aquí también podemos llevarlo a esta parte de defender como la imagen. Tengo que defender que soy alguien, ¿no? Porque si no soy alguien, ¿qué soy? Claro, ¿qué soy? No. ¿Ahora qué? O sea, ¿ahora qué? Entonces, claro, ese miedo que puede aparecer también de que no soy alguien, que es siempre desde ese automatismo, de esa mecanicidad, desde la experiencia de que yo soy, ya de ese reconocimiento, yo soy, vale, soy. Incluso si yo lo apartamos, incluso hasta puedo ayudar, soy. Ya todo lo que venga de soy Tony, soy facilitador, soy mentor, soy escritor, soy todo lo que pueda venir después, ya todo lo que se añada a ese soy, ya es dual. Ya apunta a un alguien, a un personaje, a una historia, a un... Entonces, que no está mal, porque para nosotros comunicarnos y definirnos hay que expresarse de esa manera. Pero no es lo mismo expresarse como creyendo que eso es lo definitivo, sino que expresarme, vale, esta es la manera que yo tengo de mostrarme o de ser, lo expreso al mundo, lo expreso y desde ahí pues sé que en realidad no soy eso, que eso aparece en mí como experiencia, pero yo no soy eso no me define. Que de repente, por eso ahora cada vez hay más tendencia a ser multifacético, porque es como que antiguamente, para entendernos, era todo como más, me especializo en esto y trabajo 40 años de esto, por ejemplo, y ahora es como se abre más esa parte multifacética, aparte de que el ser humano de por sí es que es un ser, crea, eso es que tenemos la creatividad, la sabiduría que hay intrínseca en cada experiencia es creativa. Ya solamente hay que ver esto. O sea, esto es algo infinito, esto es algo que tiene infinitas formas de expresarse, de manifestarse. Entonces, ¿cómo no vas a ser creativo? O sea, es inevitable. Conforme más claridad mental, incluso más creatividad aparece. Entonces, lo que sucede es que desde esa claridad aparece el ya no tener que agarrarte, soy esto y siempre tengo que ser así, ¿no? Agarrarte a ese rol, a un rol definido y que si me salgo de esto ya no sé quién soy. Ahora ya realmente no importa, no importa. Por eso hay más versatilidad, hay más disponibilidad de todo, no hay tanta lucha porque ya sueltas esa identidad que se basa en sí
en la apariencia, en la imagen, en los logros, en los talentos, en todo ese tipo de historias, que ya sabemos lo que significa porque lo vivenciamos como experiencia. Entonces, claro, te justificas, aquí la pregunta en sí es si te justificas mucho cuando alguien no está de acuerdo contigo, por ejemplo, porque ahí aparece como, en esta parte es como defender la imagen, como defender mi postura y demás, incluso suele ser más urgente que defender la verdad, que incluso aquí defender la verdad en sí tampoco sería, porque la verdad no, incluso no hay que defenderla, simplemente es, no hay, no, ni siquiera entra el defender la verdad, porque simplemente es un reconocimiento, ya está, es que parece, es que no, es algo que no se puede discutir porque es algo que, como digo, siempre va más allá del intelecto, es algo que es esto, que es ya, y que quien resuene con ello lo percibe. Incluso, y esto no es algo que se percibe continuamente, por ejemplo. Es como que a veces hay reconocimiento de ello, otras veces de repente aparece el automatismo, la mecanicidad y puedes de repente pues sumergirte en ese personaje, desempeñar ese personaje, ese rol. Detectas, dices, desde esa claridad mental, ay, pues, ostras, estoy yendo por aquí, estoy yendo por allá. Entonces, sí que hay como esa paradoja constante, porque esto es realmente, aquí la dualidad no está mal, o sea, esto no hay que cambiarlo, no hay que corregirlo, simplemente es como aparece. Entonces, es esa cosa que de tener que corregir esto, igualmente eso sigue siendo control, sigue siendo separación y sigue siendo un pasarte por alto, un pasar por alto de que esto ya es, de que esto ya es y es esto y esto es todo. Y esto para, para lo intelectual o la mente dual, pues no lo entiende porque en sí no es su cometido tampoco, como he dicho anteriormente. Entonces también igualmente hay veces que estás como, puedes estar relacionándote con alguien y aparece como esa sonrisa por fuera, pero quizás te estés comparando en silencio. Entonces, claro, en realidad ahí es reconocer que la comparación, que toda comparación es un pasarte por alto, es un no reconocerte por lo que eres en realidad. Y ya está, ya está. Es sentir eso, es sentir eso que está sosteniendo todo en sí. Es que eso es algo que está. Que simplemente es percibible desde, puede aparecer ese ruido mental, esas historias, esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones de todo tipo, que decir, ey, vale, soy esto, en realidad, esto me define, soy esto en realidad, a ver si hay algo más, o sea, a ver si no, y no algo más como algo más que encontrar, sino a ver si esto ya está siendo sostenido y esto ya es suficiente, esto ya es válido y esto en realidad no es lo que soy. Entonces ahí está ese sentir que esto ya es, que ya está. Y que pueda haber ruido mental, pueden haber emociones, puede haber sensaciones, pero ya es, ya está. Así puede parecer muy sencillo, pero es que lo es en realidad. Es que lo es en realidad porque no hay, es incluso está más cerca que la piel, ¿no? Que la piel está aquí, ¿no? Lo que llamamos piel, pues eso está incluso más cerca que lo que la propia piel es, que el propio tacto, por ejemplo. Es ya porque es todo, ya es. Igualmente cuando nos definimos por el fracaso, ¿no? Es como que, claro, te duele en sí el fracaso lo que crees que dice sobre ti, claro. En realidad, incluso desde este ahora, si nos basamos en la experiencia espacio-tiempo, ¿cuántas veces hemos creído que hemos fracasado y después no ha pasado nada? Lo que pasa es que el automatismo siempre está ahí como nutriéndose, alimentándose de la insuficiencia, porque es su alimento. La insuficiencia es su alimento, creerse insuficiente, creerse no válido y este tipo de cosas, y es de lo que se alimenta. Y ya está, no hay otra, no hay otra. Eh, Igualmente, cuando también cuestionarte de si no te crees suficiente, incluso te puede costar celebrar a otras personas. Entonces, como me parece también esa creencia de eso, de ser alguien completo, convierte el éxito ajeno y como en amenaza, ¿no? Como que
que esta persona es mejor que yo, que ahí sigue, ya estamos partiendo desde la separación, desde la dualidad. Esta persona es mejor que yo y lo veo como una amenaza, entonces por eso pues aparece esta depredación desde esta creencia de pisar unos a otros, de tener que competir y todo esto, que no es lo mismo en un deporte, por ejemplo, aparece la competición porque forma parte del juego, que se puede competir de una manera sana, de una manera, pues eso, como un juego en sí, que no, por ejemplo, por eso también muchas veces el deporte es tan psicológico, porque desde ahí, desde donde se hace tan bien y desde lo que tú te reconoces que eres y demás, todo eso, lo que te estés contando mentalmente, eh, incide, ¿no? Incide en la práctica de la acción en sí. Entonces, toda esa amenaza que creemos de afuera es también que creemos que nos toca, que nos hace algo, que tenemos que evitar, que tenemos que controlar, sigue siendo un pasarnos por alto continuamente, un pasarse por alto a uno mismo. Porque también pasarnos, decir en plural, ya sabemos que seguimos apuntando a que somos 8 billones de individuos, cuando en realidad somos ese todo apareciendo como 8 billones de individuos. Entonces, en realidad no hay 8 billones, no hay dos. No hay dos. Eso es como podemos también resumirlo de una manera muy clara y muy sencilla. También, claro, sí, aquí también estamos invitando a parar, claro, toda esa parte de para y reconócete por lo que eres. Y también podemos cuestionar si en sí hay un miedo a parar, porque no sabes, claro, no sabes quién eres sin hacer, porque el automatismo, la mecanicidad está acostumbrada a medirse a través de lo que hace, de los resultados, del reconocimiento, todo esto que hemos estado hablando ahora. Entonces, incluso la invitación ahí, esa invitación a parar, es que, vale, si yo incluso solamente dejo ese soy, sin añadir nada más, ¿qué sucede? Sigue existiendo, no desapareces. Porque el mayor miedo que tiene el personaje, el ego, la identidad biográfica, es a desaparecer. Por eso se nutre de la insuficiencia, porque es una mecanicidad que de ese modo no sabe que no, que siempre va a estar latente desde esa realidad última. Cuando desde el reconocimiento de lo que eres, en realidad, ya eso ya no es tu realidad última, sino que reconoces que eso que aparece en ti como mecanismo, automatismo, insuficiencia y demás, es simplemente una programación de creencias, de conceptos, de ideologías y que no te define, que no te toca. O sea, que por mucho que aparezca, al igual que aparece, se disuelve en ti. Y en ti, porque tú eres la totalidad, eres ese todo apareciendo como esto. Entonces, ahí también esa claridad mental pues se ve como reforzada, digámoslo así. Es como ese reconocimiento, esa vía directa, se ve más clara y en sí ya hay un reconocimiento de que incluso no hay alguien que la vea, sino que es eso, ya está. Incluso no tiene que desaparecer nada en sí, ni la sensación de cuerpo, ni tiene que desaparecer la historia personal, ni tiene que desaparecer el automatismo, la mecanicidad. No, no hace falta porque eso forma parte de la experiencia y eso no está mal, simplemente es lo que sucede por que haya experiencia humana en sí como esto, ¿no? Es, es un, es como algo que sucede, pues debido a esa experiencia, ¿vale? Y ya está. Pero en sí no hay que cambiarlo porque no, ya te digo y repito mucho que no, que lo que eres al ser inalterable, no te ves tocado por ello en realidad. Cuando te ves tocado por ello cuando te crees que eres esa mecanicidad, cuando te crees que eres ese automatismo en todo momento. Entonces, claro, cuando el hacer se detiene, en sí queda realmente lo que eres. Porque a mí me pasó, incluso con el tema de la columna, cuando estuve prácticamente año y medio, pues que solamente estaba tumbado, me sentaba para comer y solamente podía caminar 2 calles, ahí ya no podía hacer, es que no podía hacer. Entonces el hacer se detuvo y de repente todo lo que yo creía ser empezó a verse
todos esos pilares empezaron a caerse. Y yo decía, a ver, pero ¿qué está pasando? Entonces, claro, había mucho sufrimiento porque yo no quería que eso se cayera, porque yo era eso. Entonces, si eso ya se cae, ¿ahora qué? ¿Ahora qué soy? Entonces, de repente, pues eso fue un proceso de vaciado, vaciado, vaciado por las circunstancias también físicas que tenía. Y después todo ese vacío que yo sentía, decir, ¿y ahora con qué lleno todo esto? Entonces, en ese reconocimiento que esto fue, claro, esto no fue de un día para otro, por supuesto que no. Esto es instantáneo, pero sí que en sí, esa mecanicidad, ese automatismo, esa cosa, hasta que no se reconoce uno lo que es en sí desde la vivencia, por eso siempre recalco tanto que es algo experimentable, que hay que experimentarlo, que hay que sentirlo. Porque si no, si seguimos intelectualizándolo, seguimos con historias y se sigue creando incluso otro personaje en sí. Entonces ahí, desde ese vacío que yo sentía, comencé a llenarme desde ese reconocimiento, de decir, ya estás, es que ya soy, ya soy. Y, y así como sucedió. Y no por ello, como digo, pues el automatismo y la mecanicidad siguen apareciendo de un modo u otro, pero ya os digo que mi experiencia y experiencia de otras personas que también están en digámoslo así, en esta autoindagación, autoconocimiento y demás, suele suceder eso, que aunque aparezca, que es porque aparece el automatismo de vez en cuando, espontáneamente, como todo, al ya no definirte por eso, pues ya está, ya no hay sufrimiento de que cambien las cosas, de que esto tengo que ser así, esto tengo que ser de otra manera. Simplemente ya sabes ya está, que no está sucediendo nada en sí. O sea, que esto es un suceder constante, pero en sí, lo que lo experimenta no le está sucediendo nada. Y ahí está ese reconocimiento de esa plenitud, esa totalidad de lo que uno es en realidad. Entonces también el tema de la vida, ¿no? De si realmente lo que llamamos vida, pues en sí, incluso no ni construir una vida, ni que ganarse la vida, todo ese tipo de cosas, porque ya eres tú. Vida es otro nombre para definir lo que eres. Entonces, ya no hay ya no hay un querer, un tener que ganarme la vida, que con eso me defino, porque sí que desde los gastos, por ejemplo, económicos, pues si desde ahí decimos ganarse la vida, vale, ahí estoy apuntando a que, por ejemplo, pues hay que conseguir X dinero para pagar X facturas, por ejemplo. Vale, hay una realidad que sucede en la experiencia, vale, sucede así. Otra cosa es ganarme la vida porque no soy suficiente, no creo que no soy suficiente, creo que no soy válido, o que esto no es suficiente, o que esto no es, o que esto no es pleno, no es completo. Ahí ya también cambia el punto de partir. Vale, perfecto. Pues seguimos. Claro, estábamos diciendo lo de ser necesario no es lo mismo que ser pleno. Claro, el que se cree necesario es porque se sigue basando en la necesidad de ser algo o alguien para ser suficiente. Igualmente el tema de ocuparnos, ¿no? De estar siempre con un montón de tareas, de historias, de cosas, porque eso es que realmente nos define, ¿no? Nos define las tareas diarias. No es lo mismo hacer algo porque lo sientes, porque así te nace y demás, porque esto no se basa en no, aquí de repente, porque también el automatismo, la mecanicidad, de repente desde el intelecto lo entiende como, ahora ya no tengo que hacer nada, ahora ya me siento en el sofá, no hago nada, cuando en realidad es todo lo contrario. De ese reconocimiento de lo que eres, aparece como unas ganas de expresar, de compartir, o no se sabe, eso ya es según también lo que aparezca, pero sí que puede aparecer esas ganas de hacer, pero no desde el conseguir algo, o el de completarme, o el de definirme por ello, sino porque hay unas ganas de eso, de compartir, de expresar, de vivir, de experimentar.
y de compartir y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, cuando uno se reconoce como ese ser pleno, completo que es, igualmente puede aparecer necesidad o ganas, más que necesidad, ganas de silencio, de querer estar en silencio, o por otro lado de compartir. Esto como lo que se llama el yin y el yang, ¿no? Es como que según ahí aparece lo que aparece. Y ya incluso te da igual porque te respetas en ese sentido. Es como ahora aparece el compartir, pues aparece el compartir. Ahora aparece el estar en silencio, pues aparece estar en silencio. O sea, no hay como ya un tener que obligarse a o a analizarse de que si hago esto tendré lo otro y todo este tipo de historias que se convierte en una analítica, un análisis mental permanente por conseguir algo para completarme. Entonces también la motivación, ¿no? Esta parte de qué es lo que te motiva, qué es lo que te nace hacer en sí. Pero desde ese reconocer que lo que hagas en sí no te va a definir. Incluso si haces algo y no sale como uno espera, el que espera algo, un resultado X, ya sabemos que es el que que no se cree suficiente. Y aparte, uno se hace algo, ¿vale? Lo hace con la intención de que eso desde el concepto salga bien, ¿no? Desde lo que decimos, esto salga bien, cuando realmente todo sale bien porque ya es todo. Y si no sale como uno esperaba, pues hay también, eso es otra oportunidad para reconocer lo que eres en realidad, porque esto es constante, o sea, este reconocimiento en cualquier cotidianidad de la vida, de cualquier practicidad, cualquier cosa en el día a día, es esto ya. Entonces, puede ser reconocido en todo lo que sucede, en todo lo que sucede, tanto en uno mismo como también en el aparente afuera. Es una invitación constante a ir hacia ti, por eso esa es la invitación de indagar, de explorar, de cuestionarte y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, con esto yo ya cerraría como esta parte de introducción, como yo le llamo, que no es introducción tampoco, pero bueno, por ponerle un nombre. Entonces no sé, que si María está por aquí, si ya pues si quieres preguntar algo, comentar, expresar, pues si así si resonas con ello, pues yo encantado de, pues eso, de escuchar y de compartir lo que resuene. Que para eso estos espacios, siempre lo digo, se crean para eso, para también podamos eso, indagar, explorar en la experiencia directa, que de eso se trata. Vale, de todas formas también aquí tengo las preguntas, como siempre pongo una caja de preguntas en redes, tengo aquí algunas preguntas que han ido haciendo otras personas, entonces puedo pasar a las preguntas. Así que, vale, pues vamos allá. La primera pregunta, a ver que la tengo, ¿dónde está? Ah, vale, están aquí. Vale, a ver, vale. A ver, la estoy buscando, vale, están aquí, me la había dejado en esta ventana, en una ventana, y no la encontraba. Vale, las preguntas. La primera pregunta. ¿Y si realmente no soy suficiente? ¿Y si no es solo una creencia? Claro, aquí el cuestionarse, claro, aquí podemos ver quién es el que está preguntando esto. O sea, la invitación, como toda invitación en sí, en esto, hacia esto, es sentir realmente si en sí, desde ese cuestionar lo que eres, desde ese reconocimiento, si realmente eres o no suficiente. Y el que pregunta, ¿y si realmente no es suficiente? ¿En qué se basa? Se está basando en una historia personal, en una
creencias, en unos conceptos, en unas ideologías, en unas cosas que han sido adquiridas. Pero aquí no estamos hablando de adquisición. Aquí no estamos hablando de algo que haya que conseguir, sino que es algo que siempre ha estado. Incluso cuando ese reconocimiento aparece como vivencial, ya incluso reconoces que eso siempre ha estado en ti, que simplemente lo que has ido experimentando desde esa separación, desde ese creerte alguien, solamente creerte ser alguien, ese alguien, todo eso que aparece en sí ha sido por eso, porque en ese momento pues veías hasta ahí y ya está, no pasa nada. O sea, no es que esto aparezca como algo nuevo, sino que incluso reconoces que eso siempre ha estado ahí, sosteniéndolo todo. Entonces, esto, claro, como digo, no es intelectual, entonces no es una creencia, no puede ser una creencia porque no es algo intelectual, es algo vivencial, es algo experiencial, se experimenta. Y es eso que eres, el ejercicio que más se puede aquí decir es, o que yo puedo decir ahora mismo, esa práctica sería pues simplemente si digo soy solo, es suficiente, no es suficiente, ese soy es suficiente, no es suficiente. Cuando aparece ese soy, le añado más cosas que en realidad apuntan a que no soy suficiente. Ese soy sin necesidad ni siquiera ni de pensar. Soy más allá o sea, soy más acá del pensamiento, porque no, más allá parece que hay que conseguir algo. Antes del pensamiento soy. No sé, porque lo que sucede es que también creemos que para existir hay que pensar, o sea, para que si no pensamos vamos a desaparecer o tenemos que estar continuamente enredados en los pensamientos porque si no parece que desaparecemos. Por eso esa rueda de hámster que no para. Entonces la invitación a parar es eso, también es a cuestionar esa mente, a cuestionar esos pensamientos, esas creencias de insuficiencia, de incompletitud, y incluso desde ese cuestionamiento pueden aparecer, pues vale, esto viene de aquí, esto viene de allá, aparece esa comprensión que incluso no es necesaria tampoco, porque tú ya eres pleno, ya eres completo, ya está, ya es. Entonces, aparezca lo que aparezca, la invitación es simplemente soy. Ya está, señorita, nada más. Y sentir ese soy. Ese soy que eres y que siempre has sido y que siempre serás. Que no entiende que aparece como un nacimiento, como un humano, para la experiencia humana, pero que ya antes de eso ya está. Incluso después de eso, lo que llamamos muerte, ya está también. No hace falta entenderlo. Es así. Desde tu experiencia directa, la invitación es a eso, más allá de la identidad biográfica. ¿Tienes sensación de haber empezado alguna vez o de haber acabado? Más allá de yo nací aquí, yo nací acá, y todo ese tipo de cosas. Porque esto es a cada instante. Ni siquiera es presente, porque presente ya lo estamos poniendo en un lugar del tiempo. Es instantáneo. Y desde ahí ya hay un reconocimiento de que no hay un principio y un final en sí. Que es todo constantemente y lo vivimos todas las noches cuando vamos a dormir. Cuando aparece ese concepto llamado sueño, pues ahí hay otras experiencias. Puede ser como esta o diferentes, pero hay otras experiencias. Cuando aparece la vigilia, pues sigue esto y ya está. Pero lo que lo experimenta no entiende de nacimiento y muerte. Es siempre. La segunda pregunta es, si dejo de exigirme tanto, ¿no me volveré conformista? Claro, conformista en base a qué? ¿A qué hay que conformarse? Claro, aquí ya hay esta palabra de conformarme. Ya conformarme está apuntando a que algo tiene que ser así y ya está. Es como insuficiencia, ya suena insuficiencia, ¿no? Conformarme.
Igualmente, dejarse de exigirme. O sea, si me dejo de exigirme, ¿quién es el que se está exigiendo? Pues sigue siendo el automatismo, la mecanicidad, también llamado ego, personaje, identidad biográfica, todo este tipo de, de palabras que se refieren a eso. Es el que se exige, el que cree que se está exigiendo y el que cree que y el que cree que si deja de exigirse se vuelve conformista. Es todo el rato basarse en la insuficiencia para seguir teniendo alimento, lo que he comentado anteriormente. Se basa en alimentarse de esa insuficiencia, entonces todo apuntar, todo punto de partida va a ser la insuficiencia, va a ser la incompletitud, porque de eso es de lo que se alimenta. Entonces ahí simplemente la invitación es, pues, puede parecer como una resiliencia, como una rendición, y no rendirte de agotamiento, que puede parecer también un agotamiento de estar siempre o de estar cumpliendo un personaje, un rol, todo ese tipo de cosas, porque puede aparecer ese agotamiento. Pero ya es como un soltar que se da por sí mismo. Cuando te reconoces por lo que eres en realidad, ya se suelta esa idea de tener que conformarme o exigirme o esa preocupación de, porque aquí lo que se puede entre líneas es como, si dejo de exigirme, desapareceré. Ahí es lo que se puede interpretar también en esa pregunta. Así que gracias por preguntar. Bueno, siempre lo agradezco y es un placer. Esto se hace para eso, para que sea co-creativo, que lo iramos co-creando, porque de eso se trata, para llevarlo a la practicidad. Estas preguntas llevan mucho al día a día, a lo práctico, así que os lo agradezco un montón. La tercera pregunta es, ¿cómo dejo de pensar todo el tiempo en el dinero y los gastos? Siento que no desconecto nunca. Claro, hay que tener en cuenta que, claro, que en lo que llamamos experiencia como vida, aparece esta cosa de tener que pagar, pues, facturas y demás. Entonces, claro, dinero hay que tener para todo eso. La cosa es que si se hace desde la creencia de que soy insuficiente, de que solamente soy eso, es como que te ves sumergido en esa esclavitud constante de tener incluso que gastar más en salir, que no es que esté mal, o sea, pero sí que suele haber como desde la mecanicidad del personaje, desde el ego, suele haber como un intento de evasión a través, pues, de salir, por ejemplo, mucho a comer o a cenar, salir mucho de fiesta o salir o ir mucho, yo qué sé, a comprarme ropa o todo este tipo de cosas. Entonces, o que nunca es suficiente esto que tengo, siempre me tengo que comprar algo más nuevo para estar al día, para aparentar, todo tipo de cosas. Es cuestionárselo a uno mismo y desde esa honestidad reconocerlo. Entonces ahí es cuando empieza el decir, vale, desde dónde estoy haciendo esto en realidad? Esto realmente me está en sí dando algo, me está dando felicidad, me está completando, o en realidad lo estoy haciendo porque creo que tengo que conseguir algo para ser suficiente. Entonces, simplemente es preguntarte eso y, y claro, en sí, el desconectar también conlleva como un control, ¿no? ¿Cómo vas a desconectar de algo que aparece? O que aparece un pensamiento, o que aparece una emoción, una sensación, pues aparece ese pensamiento, por ejemplo, pues tengo que pagar esta factura o esta parte no llego a fin de mes, aparece. Pero ya no es lo mismo vivirlo desde ese punto de partida de creerte a alguien separado, insuficiente, que desde ese reconocimiento de lo que eres en realidad, porque la vida incluso se ve como más simple, más sencilla. No hace falta tantas cosas, tantos fuegos artificiales para tantas cosas especiales, extraordinarias, para que esto sea suficiente. Porque ya en lo ordinario ya es suficiente y ya está en ese reconocimiento de que esto ya es todo y de que esto ya es suficiente tal y como es. Entonces ahí la vida incluso puede ser, se vuelve como más simple, más divertida incluso, porque es como que todo de repente tiene como, no sé, un gusto por el experimentar, por un gusto por el sentir, un gusto
por vivir esto que llamamos vida. Y también incluso se puede ver añadido pues un ahorro, porque ya no tienes menos gastos porque ya no resuenas con tener que evadirte, por ejemplo. Eso es como puede suceder, uno de los casos. La cuarta pregunta es, si no me comparo, ¿cómo sé si estoy avanzando o mejorando? Claro, aquí ya empezamos con el crecimiento personal, desarrollo personal, todo ese tipo de cosas que claro, ahí está basado, sigue siendo basado en la insuficiencia, de que cuando yo me desarrollo personalmente, cuando yo crezca personalmente, ya seré suficiente, ya obtendré esa felicidad anhelada, esa paz, esa completitud. Entonces ahí sigue siendo ese punto de partida, sigue siendo desde la ilusión, desde la mecanicidad, desde el automatismo. Entonces, en realidad ya te das cuenta de que ni siquiera en sí no hay comparación, de que la comparación en sí es una ilusión, no es real, porque con lo que te estás comparando es ilusorio, la base es desde la apariencia, y lo que somos en realidad no es aparente, simplemente es, y es pleno y es completo. Entonces no existe cómo comparar algo que ya es completo y que es pleno, cómo compararlo, no se puede, no es posible. Entonces ahí ya incluso se suelta por sí misma la necesidad de estar evaluando si estoy avanzando, estoy mejorando y todo este tipo de historias. Entonces desde ese reconocimiento todo eso también se va disolviendo por sí mismo. Incluso puede venir de nuevo la mecanicidad, esa notificación, ay, pero si estás haciendo esto, quizás no estés mejorando, no estés avanzando. Pero ya como no te defines por eso, pues igual que aparece se disuelve igual que las nubes, igual que aparecen, pues se disuelven y ya está. Y el sol siempre está brillando, aunque no lo veas, siempre está brillando. Y la quinta y última pregunta es, ¿cómo dejo de necesitar que me reconozcan en el trabajo si eso es lo que me motiva? Claro, lo que ya decir que esto es lo que me motiva, esto es lo que el trabajo lo que me motiva, hay que preguntarse a uno mismo si ese motiva es porque creo que que me reconozcan desde el trabajo por lo que hago, esto es lo que me define, o porque me apasiona lo que hago y ya está. Entonces, desde la pasión, desde cuando uno trabaja porque le apasiona, porque le gusta, porque le nace, ya incluso el reconocimiento le da igual, porque no lo está haciendo para obtener algo a cambio, es incondicional. Cuando, por ejemplo, ya la motivación, por ejemplo, cuando es desde las condiciones, desde si me reconocen, de si no, de si ya ahí ya el punto de partida es la insuficiencia, la incompletitud, el creerte eso. Entonces, simplemente ahí es discernir, es cuestionarte desde dónde, pues eso, desde dónde lo estás haciendo, y que sé que se cuestiona en sí, no es ese alguien que aparece como identidad en sí, es eso que es todo y nada a la vez apareciendo como esto. Entonces esa es la invitación al respecto. Y bueno, y ya estarían aquí las preguntas, ya estaría todo dicho en este sexto conversatorio. Y bueno, si quieres preguntar algo, María, compartir, expresar antes de que terminemos el conversatorio, y si no, ya pues voy dando cierre. Vale, pues parece ser que María no va a compartir nada, no va a expresar. Pues genial, todo perfecto. Después también, aquí la invitación es también a eso, a escuchar, ese apuntar a eso que es, porque desde ahí también pueden aparecer preguntas, cuestiones, y lo importante es pues preguntar y cuestionar, porque si no está la narrativa o lo que es el ruido mental, pues no sigue siendo confuso, sigue confundiendo, no hay claridad. Entonces, por eso esa es la invitación continua. Así que, sobre todo para evitar
que aquí no hay nadie que lo pueda evitar, al final ya esto va por resonancia, pero para recordar que esto no es algo intelectual o algo que haya que conseguir o que obtener a través de conocimiento, de escuchas o de palabras. Esto ya es esto. Ya está disponible y siempre lo ha estado y siempre lo estará, porque es lo único que hay y que es. Así que bueno, agradeceros de corazón a los, bueno, que han estado aquí en directo, a los que lo vean en diferido. Cualquier pregunta que os nazca, cualquier cuestión, compartir, expresar, ya sabéis que estoy en @tuyoconsciente, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok también y en Threads. Y después también en el grupo de WhatsApp de Conversatorios del Ser, pues ahí está mi teléfono y si alguien quiere escribirme por privado, yo encantado. Y vamos conversando y ya está. Si de eso se trata, de explorar, de indagar y y de que esa honestidad sea cada vez más latente, más latente. Así que agradeceros de corazón, os mando un gran abrazo, besos, os deseo pues, un feliz día y nos vemos prontito. Gracias por estar y lo dicho. Nos vemos. Chao, chao.